la cultura del ahorro en la República Dominicana, la situación desde la banca, y no se puede hablar de cultura de ahorro en la República Dominicana sin hablar de las casas de empeño, en especial Montepiedad. Y es Carlos Andújar que nos habla de Montepiedad, casas de empeños y compraventas. Un poco de historia al respecto como parte de un esquema de beneficencia para las capas de bajos ingresos. Surge en los países europeos los Montepiedad. Esta vez fue Italia que, en el marco de la fuerza demoledora del renacentismo y amparadas en los principios cristianos del desprendido humanista cristiano San Francisco de Asís, se inicia en el siglo XVI esta modalidad. Era una ayuda, una colaboración y responsabilidad social con los más desposeídos y llamados originalmente Compañía de Hidalgos de Montepiedad. Estas instituciones financiaban con quienes, en base a un capital de préstamos, dan facilidades a los sectores populares y pobres para ayudar a mitigar sus necesidades monetarias con préstamos blandos, teniendo igualmente a la Iglesia como aliada, quienes auspiciaban la iniciativa, pero en un momento hizo la Iglesia grandes críticas al cobro de intereses en las acciones comerciales y transacciones de estas instituciones prestatarias, siendo inicialmente estos préstamos sin intereses. Lo de piedad encierra de por sí una connotación religiosa de ayuda y también acciones en pro de los demás. Pero entonces, y por la labor de altruismo, solidaridad y sensibilidad por los más desposeídos, se expanden estas instituciones por el mundo, en especial Europa, y acompaña a la iniciativa en particular interés por desarrollar el espíritu de ahorro entre los beneficiados y creando en ellos esa disciplina de ahorro en el manejo de los pocos recursos recibidos, aunque posiblemente este ideal se diluyó temprano, pero inspiró a sus progenitores. El Papa Pablo III crea el Montepiedad de Roma en el 1539 y quien fundara unos meses antes la Universidad de Santo Domingo en 1538, manejando en un momento de activo dinamismo institucional y dentro de políticas financieras de apertura en la mitad del siglo XX, millones de ahorros y préstamos a sus usuarios. Aunque ustedes mencionan que para mediados del siglo XVIII ya estas sociedades de bien social eran una realidad en Europa, a estas siguieron Montepiedad de París y sus más de 5 grandes edificaciones a mediados de ese siglo, los de Madrid y Barcelona, el de México con un volumen de usuarios para esa misma época impresionante de más de 500,000, siendo aparentemente esta mitad del siglo XX el periodo de esplendor y fortaleza de los Montepiedad. Es precisamente en ese momento que nace el Montepiedad dominicano bajo la ley número 1490 del 26 de julio de 1947, buscando paliativos que proyectaran al régimen de Trujillo de otra manera en la sociedad y como una forma de granjearse simpatías en ciertos sectores sociales como la clase obrera, con la cual mantenía conflictos por huelgas en el área azucarera, como la organización que se hizo, en este caso sindical, en el caso del dirigente Mauricio Báez en 1946, que más luego le costó la vida en Cuba. Estas medidas impulsadas por el régimen de Trujillo, luego de la recomposición financiera del país, producto de los acuerdos Trujillo-Haití y por supuesto la nacionalización de la moneda, el pago de la deuda externa y la creación del Banco Central,
y la moneda, el peso dominicano. Es decir, que la ley de Montepiedad surge en el marco de una coyuntura política muy particular y en cierta medida adversa en el plano nacional e internacional al régimen. Según documentos registrados en el Archivo General de la Nación dentro de la capítulo Censo Guía de Archivos de España Iberoamericana y dentro del registro de la Caja de Ahorro de Obreros, en Montepiedad de la República Dominicana se puede encontrar la siguiente documentación y ahí se conserva incluso documentos desde 1986, entre los que se encuentran expedientes de préstamos correspondientes a estados financieros, informes, expedientes de ahorros escolares, préstamos con garantía de bienes muebles, entre otros préstamos. Aunque el decreto y la forma es de 1947, el Montepiedad Dominicano se inaugura formalmente para sus operaciones en 1949 y venía del derecho francés adaptado al caso dominicano. La motivación de los Montepiedad era incentivar y premiar el ahorro de los sectores pobres de estas capas trabajadoras de la Europa precapitalista y que luego el capitalismo excluyó en sus beneficiosas ventajas. Por tanto, fue bien concebida y valorada con justeza la necesidad de hacer del ahorro una parte integral del quehacer del presupuesto familiar. Con el tiempo, estas instituciones fueron desplazadas en la medida que la capital se especializa, regula y se piensa, y ya esta generación de mitad del siglo XX, más o menos, hacen de Montepiedad otras prácticas como casa de empeño y empresas privadas, y por tanto con un manejo distinto al que acompañó la Montepiedad, basado en la ayuda de los desposeídos, aunque usando la prenda como garante. En el caso nuestro, y como componente del destape vivido por la sociedad dominicana luego del tiranicidio de 1961, todo se recompuso en el orden social y también estas formas y maneras de supervivencia de la cultura de la pobreza buscaban y fueron encontrando otras maneras de andar para contrarrestar el creciente déficit familiar. Y ese modelo de desarrollo basado en una exclusión social y el colchón alto de pobres indigentes de nuestra débil economía laboral. Es cuando además de la casa de empeño aparecen en los barrios las compraventas no reguladas y una manera camuflajeada de prácticas especulativas que negociaba con cualquier artículo, prenda o equipo electrodoméstico, originalmente vestimenta, zapatos, juegos de sábanas, camisas, pantalón, vestidos, herramientas de trabajo y licuadoras, con un objetivo de el enclavado en el seno mismo de los barrios marginados y pobres del país, y comienza a introducir otros nuevos artículos que en muchos casos forman parte de no regulación en otras áreas de vida social, en este caso celulares, computadoras, laptops y hasta armas de fuego, aunque legalmente les está prohibido. Los años posteriores a la muerte de Trujillo es que crecen estos barrios pobres y crecen estos negocios a la par, acompañados de sus miserias y vicisitudes, y esta vez como intermediarios de una necesidad material evidente. En tal sentido, vemos que la primera de estas instituciones de Montepiedad funcionó y aún funciona en la calle de las Mercedes de la ciudad colonial, y esta de igual forma le siguió la que está en la calle Teniente Amado del sector Villa Consuelo. Hay 7 locales de Montepiedad y uno nuevo que se abrirá próximamente en la avenida la avenida Restauradores, ¿verdad?, de Villamella. Sin dejar de destacar que ante las precariedades y resultados de un mercado productivo y comercial restringido, el campesino cercano a zonas urbanas traía a las ciudades pollo para cambiarlos por ropa y otros artículos en forma de trueque
reflejo del nivel de precariedad circulante y del poder adquisitivo de la gente del pueblo, pero no desarrolla vínculos con otros negocios por su propia naturaleza urbana, admitiendo en todo caso que el prestamista, en vez de desaparecer, crece. La gente lo aborrece, pero lo necesita, a tal punto que ese amor y odio llega un cobrador. La gente dice: llegó el inglés, refiriéndose a la rectitud y porte de los negros asentados en la península de Samaná del país, conocidos también como los americanos negros o negros libertos. ¿Qué les ha parecido